Se tiene un triángulo rectángulo ABC. Se conoce la medida de la hipotenusa AC, que es 5 unidades, y la medida de uno de los catetos, en este caso BC, que es 3 unidades. Nos interesa conocer cuáles son las razones trigonométricas para el ángulo C. Miren, este ángulo que tenemos en el vértice C, que lo vamos a denotar como C con gorro. Tenemos entonces que las razones trigonométricas que vamos a encontrar son seno, coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente. Recordemos que el seno de un ángulo en un triángulo recto es igual a la medida del cateto opuesto sobre la medida de la hipotenusa. Para el coseno, la medida del adyacente sobre la medida de la hipotenusa. Para la tangente, la medida del opuesto sobre la medida del cateto adyacente. De forma similar podemos decir lo mismo con cosecante, secante y cotangente. Aquí tenemos las fórmulas donde h representa la medida de la hipotenusa, o representa la medida del cateto opuesto y a la medida del cateto adyacente. Vamos entonces a calcular el seno del ángulo C. El seno del ángulo C es igual a la medida del cateto opuesto, en este caso a la medida de AB. Pero miren, nosotros no tenemos cuánto es AB, cuánto es su medida. ¿Qué debemos hacer entonces? Debemos utilizar el teorema de Pitágoras. ¿Y qué nos dice el teorema de Pitágoras? Que la hipotenusa del cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. En este caso, la hipotenusa para nosotros es AC. Entonces tenemos que AC al cuadrado va a ser igual a BC al cuadrado más AB al cuadrado, de donde nosotros tenemos que AC al cuadrado es lo mismo que tener 5 al cuadrado, porque nosotros tenemos la medida de AC, y tenemos BC al cuadrado, miren, va a ser 3 al cuadrado. Para nosotros AB al cuadrado es la incógnita, no sabemos cuánto es. ¿Qué debemos hacer? Despejar a AB de acá. Para hacerlo, entonces, este 3 que está elevado al cuadrado lo vamos a pasar al otro lado a restar, porque aquí lo tenemos sumando. Entonces tenemos que 5 al cuadrado menos 3 al cuadrado es igual a AB al cuadrado. 5 al cuadrado es 25 y 3 al cuadrado es 9. Esto será igual a AB al cuadrado. 25 menos 9 nos da 16. O sea que tenemos que 16 es igual a AB cuadrado. Para nosotros no nos interesa AB al cuadrado, a nosotros nos interesa simplemente AB. Entonces, ¿qué debemos hacer? Tomar raíz cuadrada a ambos lados. O sea, que vamos a tener que raíz de 16 va a ser igual a AB al cuadrado dentro de una raíz. La raíz de 16 es 4 y la raíz de AB al cuadrado va a ser simplemente AB. O sea que ya tenemos la medida del cateto opuesto. Vamos a ubicar aquí entonces las medidas. Tenemos para AC 5, para BC 3 y para AB 4. Ahora sí, entonces vamos a concentrarnos en encontrar las razones trigonométricas. Habíamos dicho que el seno es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Voy a dejar de utilizar la palabra medida para que sea más fácil. Entonces, ¿cuál es el cateto opuesto? Es AB, entre otras. ¿Por qué AB es el cateto opuesto a nuestro ángulo C? Porque AB no toca al ángulo. Miren, AB está justo al frente, mientras que BC es adyacente porque sí lo toca. Entonces tenemos 4 sobre la medida de la hipotenusa, que es 5, 4 quintos. Vamos ahora a encontrar a cosecante. ¿Por qué a cosecante y no a coseno? Porque cosecante se relaciona con seno. Miren que se parecen, lo que cambia es que cosecante es el recíproco de seno. Miren, aquí tenemos O y aquí tenemos H en nuestra fórmula, y aquí tenemos H y aquí tenemos O. Lo que hicimos es que esta O va al denominador y esta H va al numerador. Es una forma de decirlo. Entonces cosecante va a ser igual al recíproco de 4 quintos, que es simplemente 5 cuartos. Miren, de una vez. Igual si utilizamos la fórmula llegamos a lo mismo. ¿Cuánto es la hipotenusa? 5. ¿Y cuánto es la medida del cateto opuesto? Miren, aquí está. 4. El cateto opuesto, recuerden, es este que tenemos aquí, AB. Vamos ahora entonces a encontrar coseno. Coseno del ángulo C va a ser igual al adyacente sobre hipotenusa. El adyacente ya habíamos dicho que es BC, que es el que toca al ángulo, o sea, 3 va a ser la medida sobre la hipotenusa, que es 5, es 3 quintos. ¿Y a qué va a ser igual entonces la secante? Miren que justo al frente estamos utilizando la razón trigonométrica que es recíproco de la otra. Entonces vamos a decir que secante del ángulo C es igual a 5 tercios.
Vamos entonces ahora a encontrar a tangente. Tangente del ángulo C es igual al opuesto, que mide 4, sobre el adyacente, que mide 3, 4 tercios. Y cotangente va a ser entonces 3 cuartos simplemente. Miren, estamos utilizando el recíproco. Igual si utilizan la fórmula deben llegar exactamente a lo mismo. Con esto entonces encontramos las 6 razones trigonométricas para nuestro ángulo C.